Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El verdadero peligro. Gaulkrad caminó con un paso firme y constante, con la mirada fija al frente mientras era convocado ante el gran rey de los elfos. Aunque parecía prestar poca atención a los demás elfos en el salón que lo rodeaban, por dentro sonreía ante las extrañas miradas que le dirigían. Para ellos debía parecer un tigre salvaje al que alguien había vestido con plumas elegantes. Los elfos han considerado durante mucho tiempo a los orcos como un pueblo primitivo, simple y bárbaro. Gaulkrad pensaba que ese estereotipo, estrictamente hablando, no era incorrecto. Sin embargo, lo que los elfos no lograban comprender era que ellos no eran así por elección. Su territorio en el sureste consistía principalmente en desiertos estériles, montañas gélidas o pantanos interminables. A pesar de la propaganda de los elfos, y también de algunos de los suyos, la guerra que actualmente libraban entre ambos pueblos no ocurría porque simplemente es lo que hacen los orcos, ni por la gloria de la batalla, ni por ninguna otra tontería semejante. Era, como la mayoría de las guerras, por recursos. Con el tiempo, Gaulkrad llegó al frente de la cámara de audiencias. Se aseguró de mantener la mirada al frente y una expresión de indiferencia en el rostro, aunque por dentro se maravillaba ante el lugar. Era enorme, casi de forma derrochadora, y estaba ricamente adornado. Los metales preciosos y las joyas incrustadas con intrincado detalle en las paredes y pilares, e incluso el mismo suelo en el que caminaba, no resultaba excesivamente ostentoso, pero en una sala de ese tamaño había suficiente como para sostener a todo un pueblo orco durante una generación. Una vez frente al gran rey de los elfos, Gaulkrad hizo una breve y simple reverencia de respeto antes de volver a erguirse. Esto provocó numerosos murmullos en todo el salón, ya que al parecer se consideraba una grave ofensa. Gaulkrad sabía que entre los elfos era costumbre arrodillarse ante el gran rey, o al menos hacer una profunda reverencia y permanecer así hasta recibir la orden de levantarse. Sin embargo, esos eran los súbditos del rey, no sus enemigos. Incluso la pequeña inclinación que había hecho ya mostraba, según los estándares orco, más reverencia de la necesaria. Por su parte, el gran rey simplemente lo desestimó con un gesto de la mano, sin hacer comentario alguno. Gaulkrad sintió un leve fastidio al pensar que el rey probablemente creía que él era demasiado simple de mente para conocer el protocolo adecuado, en lugar de entender el gesto por lo que realmente era. Pero eso no importaba. Si el rey deseaba verlo como un simplón, que así fuera. No. Gaulkrad tenía una razón mucho más importante para estar ahí hoy, y esperaba ir directo al punto. Dime, emisario de los orcos. El gran rey se inclinó mientras uno de sus consejeros le susurraba algo al oído. Aquello no parecía prometedor. Ayudante del jefe Gaulkrad, ¿cierto? ¿Por qué has venido aquí? Tu pueblo está en guerra con nosotros, ¿no es así? Parece que hay poco de qué hablar, a menos que hayas venido a ofrecer los términos de tu rendición. No es así, Su Majestad. Que el rey esperara a enterarse del nombre de un enviado del campamento enemigo hasta después de que comenzaran las convenciones era sin duda un insulto, pero uno que Gaulkrad podía ignorar. Lo mismo ocurría con su broma sobre ofrecer los términos de rendición, a pesar de que los orcos habían estado ganando la guerra contra los elfos. Lo que realmente inquietaba a Gaulkrad era que aquello podía reflejar un nivel de indiferencia o incluso de arrogancia ciega en el gran rey elfo. Y eso no auguraba nada bueno si resultaba ser cierto. Entonces, ¿por qué alguien como tú está aquí? Bueno, Su Majestad. Gaulkrad había practicado esto decenas de veces, pero en ese momento tuvo una ligera dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Majestad, ha llegado a oídos de nuestro pueblo que algunos de su corte han considerado solicitar la ayuda de los humanos. El gran rey seguía sentado con aire despreocupado en su trono,
pero sus oídos se entrecerraron al apenas escuchar eso, y su tono se volvió frío. ¿Y qué hay con eso, orco? Creemos que, para el bien de ambos pueblos, eso sería un error. El gran rey alzó una ceja, aparentemente curioso, pero no dijo nada. Gaulkrad apostó a que el silencio era una señal para continuar. ¿Me permite contarle una historia, si es del agrado de su majestad? El gran rey hizo un gesto despectivo con la mano, y Gaulkrad continuó. Como usted sabe, las tribus orcas han reunido un ejército de no menos de 70.000 guerreros para el conflicto actual, y eso solo contando a nuestros combatientes terrestres. Gaulkrad omitió convenientemente que su marina era casi inexistente, pero el gran rey no pareció notarlo ni importarle. No estaba seguro de cuál de las dos cosas era peor. Sí, lo sabemos. ¿Y qué? ¿Aquel cerdo desdentado de las tierras atrasadas estaba intentando amenazarlo? Por supuesto, majestad. Sin embargo, lo que quizás no sepa es que, hace poco más de 10 años, reunimos un ejército casi 3 veces mayor, más de 150.000 tropas. Susurros recorrieron el salón, junto con algunos jadeos de sorpresa. Gaulkrad hizo una pausa mientras el rey lo miraba durante un momento y luego alzaba ligeramente la mano. Los murmullos cesaron de inmediato. Después de reunir ese ejército, nos embarcamos en naves y zarpamos hacia Altera, hacia el continente humano. Más murmullos se elevaron, pero esta vez Gaulkrad continuó por encima de ellos. El continente, como usted sin duda sabe, está plagado de magia salvaje, o lo que ustedes los elfos llaman magia maligna. Pocos humanos tienen alguna conexión con los espíritus, y para aquellos que la tienen, suele ser tenue en el mejor de los casos. Sin embargo, en ese continente, asediado por criaturas cuyo único deseo es arrancar la garganta de los seres pensantes y cuyas habilidades se ven fortalecidas por la abundancia de esa magia, los humanos no solo han sobrevivido, sino que han prosperado. Quizás si nuestros líderes de aquel entonces hubieran considerado lo que eso significaba, no habríamos cometido el mayor error que nuestro pueblo haya hecho jamás. ¿Qué quieres decir? El rey seguía recostado en su trono, pero el leve movimiento de sus músculos le dijo a Gaulkrad que aquello era forzado. No quería parecer demasiado ansioso por escuchar el resto de la historia de aquel orco insignificante. Teníamos cierta información sobre el lugar donde desembarcaríamos. Un pequeño reino en la costa, uno que ya estaba en pleno combate con su vecino o vecinos, ya que al parecer formaban parte de alguna alianza. Así que en realidad eran varios reinos humanos luchando entre sí. Aún así, sabíamos que la mayor parte de su ejército estaba en el frente de ese conflicto, y no esperarían nuestro ataque por la retaguardia. Los humanos solo podrían recurrir a una pequeña reserva y a milicias mal entrenadas, si es que estaban entrenadas, y apenas podrían equiparlos con armas y armaduras anticuadas. Todo ocurrió exactamente como habíamos previsto. Intentaron retrasarnos, ganar tiempo para que otras fuerzas acudieran en su ayuda, pero finalmente logramos obligarlos a una batalla campal, y fue una masacre. ¿Te enorgulleces de masacrar a los débiles e indefensos? Verdaderamente bárbaro. Gaulkrad negó con la cabeza. No, su majestad. No dije que ellos fueran los masacrados. Una expresión de confusión e incredulidad cruzó brevemente el rostro del gran rey antes de que pudiera ocultarla. Murmullos similares llenaron la sala. Gaulkrad los ignoró y continuó. 150.000 orcos entrenados y curtidos en batalla contra humanos mal entrenados y mal equipados que ni siquiera llegaban a la cuarta parte de nuestro número. Y nosotros fuimos masacrados, casi hasta el último hombre. Hasta el día de hoy, esos pocos sobrevivientes apenas pueden hablar de lo ocurrido sin temblar de miedo. ¿Esperas que crea eso? El rey intentó burlarse, aunque la confusión lo dominaba. Si hubiera sido al revés, obviamente habría sido una mentira, pero
¿Por qué mentirían los orcos sobre algo así? Especialmente sabiendo que los elfos estaban considerando buscar ayuda de los humanos. Majestad, como dije antes, los humanos tienen poca conexión con la magia, pero su continente está plagado de monstruos. Tuvieron que encontrar otros medios para combatirlo. Desarrollaron armas que desatan un bramido que rivaliza con el trueno y lanzan un proyectil con precisión desde más allá del horizonte hasta caer sobre las cabezas de sus enemigos. Pero esos proyectiles no son simplemente rocas o flechas. Explotan, creando una bola de fuego y una onda de choque que despedaza a todos los que tengan la mala suerte de encontrarse debajo. Crearon dispositivos que convierten el propio suelo en una explosión de fuego si pisas en el lugar equivocado. Pero lo peor de todo, lo peor vino de aquellos pocos que lograron llegar hasta las trincheras humanas, y de algún modo lograron salir de ese infierno. Los que lo consiguieron, quienes atravesaron el paisaje infernal que conducía a esas trincheras y lograron entrar, dicen que el propio infierno se estremecía ante lo que presenciaron. Humanos luchando desesperadamente por sobrevivir, usando cuchillos, rocas, garrotes, martillos, cualquier cosa que pudieran agarrar, y cuando no podían, sus propias manos bastaban. Pero la historia que más recuerdo fue una en la que un hombre me contó que vio a un humano decapitar a uno de sus amigos con una pala. ¡Una pala! No un arma de precisión, sino una herramienta hecha para cavar. Su amigo cayó con un solo golpe, pero hicieron falta muchos más para separar la cabeza del cuerpo. Al final estaba suplicándole al humano que lo matara, mientras el humano centraba toda su energía en intentar hacer precisamente eso, y fueron necesarios muchos golpes más para lograrlo. Murmullos recorrieron la multitud. Por el rabillo del ojo, Gaulkrat vio a varios de los elfos reunidos estremecerse, incluso entre los guardias. En efecto, resultaba perturbador imaginar el dolor de ser decapitado con una herramienta que apenas se consideraría un arma contundente. Finalmente el gran rey habló, aparentemente renunciando a intentar parecer despreocupado y honrando a Gaulkrat con una expresión pensativa. Si todo lo que dices es cierto, entonces puedo entender por qué las tribus orcas se opondrían a que algunos de los nuestros consideren pedir ayuda a los humanos. Sin embargo, nada de lo que has dicho sugiere que eso sea problemático para nosotros. Si acaso, estarán aún más motivados para ocuparse de los de tu especie, ya que los orcos intentaron invadir su hogar. Es fácil, Majestad, porque después de que los humanos nos derroten, y lo harán, Su Majestad, lo harán sin mucho esfuerzo, solo quedará un enemigo. Ustedes son el enemigo, el único enemigo. Gaulkrat negó con la cabeza, y luego preguntó con una expresión que dejaba ver que conocía la respuesta. Dígame, Majestad, ¿ha oído alguna vez de una raza llamada los Kimmer? El gran rey no respondió. En cambio, miró a uno de sus consejeros, que negó con la cabeza, y luego regresó su vista hacia Gaulkrat. Naturalmente no podía admitir que no lo sabía. A un rey no le convenía reconocer su ignorancia. No es sorprendente. Después de todo, ustedes los elfos realmente no creen en registrar la historia, y mucho menos en estudiarla. Viven vidas tan largas que no lo necesitan. Si algo lo consideran importante, se transmite de forma verbal. Para nosotros, 200 o 300 años son historia antigua, pero para ustedes es prácticamente ayer. Pero por muy longevos que sean, no son inmortales. 200 o 300 años, eso es reciente. Pero ¿qué tal 2 o 3.000 años? Su pueblo está prácticamente ciego ante lo que ocurrió hace tanto tiempo. Los ojos del gran rey se entrecerraron, dejando ver un destello de irritación, pero Gaulkrat continuó. Nosotros, los orcos, no vivimos tanto. No poseemos el fragmento de lo divino, como lo llaman ustedes, el cual les permite vivir vidas tan largas. En cambio, debemos mantener los registros de nuestro pasado, y las generaciones sucesivas deben estudiarlos. Curiosamente, es una práctica que aprendimos de los humanos.
No hace 10 años, sino mucho antes, cuando las 4 razas vivían aquí, en Eltera. La confusión era evidente en el rostro del gran rey y en la multitud ahí reunida, mientras todos esperaban lo que Gaulkrad diría a continuación. Los Kimmer fueron llevados a la extinción. Los orcos fueron empujados a los yermos del sureste, y los humanos fueron forzados al exilio en el continente del norte. Dígame, Su Majestad, ¿quién se benefició de todo eso? ¿Quién sufrió? Y exactamente, ¿contra quién cree que buscarán venganza los humanos por haberlos expulsado de su hogar? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.